Hola de nuevo, chicas, chicos de cuarto de la ESO. Vamos a acabar el tema de fluidos, la parte de teoría, con el principio de Arquímedes. Y vamos a hablar de lo que se conoce como empuje. Bueno, vamos a ello. Otra de las leyes de este tema, fijaros, recordamos, hemos dado el principio de Pascal y el principio fundamental de la hidrostática. Bueno, pues ahora nos queda el principio de Arquímedes, que es muy famoso. Bien, lo que dijo Arquímedes fue lo siguiente: que todo cuerpo que se sumerge en un fluido, ya sea un líquido o un gas, experimenta una fuerza vertical y hacia arriba, que se llama empuje, y que es exactamente igual al peso del fluido que ha desalojado. Es decir, nosotros ponemos un cuerpo, ese cuerpo va a desplazar al fluido. Bueno, pues el cuerpo y el fluido que desplaza pesan lo mismo. Ahora os diré por qué hemos puesto W. Este sería el caso de el dibujito, Imaginaros un cuerpo aquí sumergido en un líquido, entonces tiene un peso que ahora lo llamamos W, acordaros en el tema de dinámica le pusimos P, y ejerce una fuerza hacia arriba que es el empuje. Bien, por lo tanto, cuando el cuerpo está en equilibrio, el empuje es exactamente igual al peso del líquido que desaloja el cuerpo. Mirad, ahora a ese peso, os he dicho que lo iba a explicar, lo vamos a llamar W, del inglés work, para no confundirlo con la presión que acabamos de dar, que la hemos llamado P. Por lo tanto, ahora el peso va a ser W del inglés weight. Entonces, el empuje es igual al peso del líquido desalojado. El peso del líquido desalojado lo hemos visto en el tema 2, masa por gravedad, pues masa del líquido por gravedad. Y la masa, os he dicho antes, a partir de la densidad, es el volumen por la densidad. Por lo tanto, si fijaros, si donde pone masa en la segunda ponemos esto y después nos vamos a la primera, nos queda la siguiente ecuación para el empuje. El volumen del líquido desalojado por la densidad de dicho líquido por G. Bien, el volumen del líquido desalojado suele ser el mismo que el del cuerpo sumergido, como en el dibujo que hemos puesto antes, pero luego veremos casos en los que no. Entonces, también podéis ver el principio de Arquímedes de esta manera, donde pone volumen del fluido, volumen del cuerpo, porque el cuerpo ha desalojado el mismo volumen de fluido, ¿de acuerdo? Pero la densidad sí que es la del líquido, ¿vale? Bueno. Ahora veremos que ese volumen del cuerpo pues va a poder cambiar un poquito, dependiendo si está totalmente sumergido o no. Entonces, según los valores que calculemos para el empuje y para el peso, pueden pasar tres cosas. Primero, que el empuje sea exactamente igual que el peso. En ese caso estamos en equilibrio, porque la resultante de las fuerzas es nula. ¿Y qué pasa entonces? Que el cuerpo va a estar sumergido y en reposo sin moverse, y eso se llama flotará entre aguas. Y además podemos también decir, si empuje y peso son iguales, que la densidad del líquido y del cuerpo son iguales. Pero también puede suceder que el empuje sea mayor. Si el empuje es más grande, el cuerpo va a salir hacia arriba, va a subir y va a quedar flotando en la superficie. Y quizás una parte, pero solo una parte, se quede sumergida. Pues en ese caso es porque la densidad del líquido es más grande que la del cuerpo. El cuerpo sale y flota. Y puede suceder, por último, que el empuje sea más pequeño que el peso. En ese caso, lo que va a suceder es que el cuerpo se va a hundir hasta el fondo. Y eso se debe a que la densidad del líquido es más pequeña que la del cuerpo. Vamos a verlo esto en imágenes, que es más chulo. Este sería el caso 1. Caso en equilibrio, empuje igual al peso. Pues nada, el cuerpo, fijaros dónde está. Sumergido, pero en equilibrio, no se mueve, ahí, a una profundidad la que sea. Caso 2, empuje mayor, pues entonces el cuerpo flota sobre la superficie. Hay una parte sumergida, pero otra no. El volumen del cuerpo ahora es el volumen sumergido. Y entonces en las ecuaciones pondríamos ese. Y el caso 3, cuando el empuje sea más pequeño, se va al fondo, porque el peso le gana al empuje. El empuje es muy pequeñito, pero siempre habrá un poquito. Bueno, ahora enseguida vamos a ver unos ejercicios y así lo comprendemos mejor. Bueno, antes de eso,
quería comentaros esto, que también es interesante, porque algunos ejercicios respecto del peso pueden tener esta cosa específica. Mirad, en el aire, al peso, si nos lo dieran en algún sitio, lo vamos a llamar peso real, W real, en el aire. En cambio, y de ahí, evidentemente, como lo vamos a ver, os lo diré después, sacaremos la masa del cuerpo real en caso de que no la sepamos. Pero cuando el peso está sumergido en el fluido, a su peso lo vamos a llamar peso aparente. Vosotros habréis dado cuenta todos, seguro, que si os habéis metido en una piscina o en el mar y habéis intentado coger a alguien, las personas o lo que intentéis coger pesan menos que en el aire, pues tienen un peso aparente en el fluido. Muy bien, ese siempre va a ser menor que el real. Por eso esa sensación de que nosotros pesamos menos en el agua que fuera del agua. Bien, mirar, en el aire, ¿vale? Peso real, ¿cómo se calcula? mg. Pero si lo ponemos en el interior de un líquido, pues ya el peso real ya no sirve. Lo que sirve es el peso aparente, que es el que vamos a tratar de ver con el empuje. ¿Cómo se calcularía en este caso si supiéramos los dos pesos? Pues el que tiene realmente, que es el más grande, menos el aparente, que es más pequeño. O sea, en el aire menos en el líquido. Esto nos va a venir muy bien para hacer ejercicios.